Vamos a ver si en una hora o un poquito menos consigo trasladaros los aspectos más importantes del derecho internacional humanitario, que en el fondo no va a ser más que un resumen de una ponencia que yo tengo preparada para el curso de posgrado del que hablaba antes Eliseo, de febrero, en Toledo, que es de una duración de 4 horas. Por lo tanto, me disculpáis si a veces me voy por las ramas, pero es que resulta que a veces reducir una ponencia de 4 horas en una es más difícil que ampliarla, ¿no? Entonces, intentaré ceñirme a los horarios. Bien, el título de la ponencia alude a los mecanismos del derecho internacional humanitario y su regulación. Estamos toda la mañana hablando de acción humanitaria, y hablar de derecho internacional humanitario es también hablar de acción humanitaria, pero acción humanitaria constreñida, circunscrita, única y exclusivamente a las situaciones derivadas de conflictos bélicos, de guerras. La guerra, como os podéis suponer, es la situación de violencia por antonomasia, es la situación en la que se producen violaciones extremas de todo tipo de los derechos humanos y, desde luego, violaciones mucho más frecuentes, tanto en número como en intensidad, de las violaciones que ya habitualmente y, por desgracia, se producen en la práctica totalidad de los países en tiempos de paz. La guerra es el desastre humanitario por excelencia, vamos a llamarle así, ¿no? Y para regular esas situaciones tan críticas, yo no sé si se me oye con el altavoz. Para regular esas situaciones tan críticas es para lo que nace el derecho internacional humanitario. Concebimos así el derecho internacional humanitario, en adelante quizá lo cite a veces como DIH, por comodidad, como un conjunto normativo muy extenso. Luego haré una relación, por supuesto, esquemática y superficial de todas las fuentes del derecho internacional humanitario, que pretende controlar jurídicamente, desde el punto de vista jurídico, el fenómeno bélico y que determina, por lo tanto, los derechos y las obligaciones de todos los que participan en una guerra, en un conflicto armado, y, consecuentemente, los que sufren las consecuencias de este conflicto. Y todo ello con una finalidad, que es la finalidad de preservar y proteger los derechos humanos de todos los participantes. Cuando digo todos, me estoy refiriendo tanto a los combatientes, a las personas que ostentan la cualidad de combatientes, como al resto, a los que ya no combaten y, naturalmente, a la población civil. Subrayo 3 cosas. He dicho, como acabo de decir, que el derecho internacional intenta proteger a todos los participantes. Y esto determina que el derecho internacional humanitario se divida en 2 ramas claramente diferenciadas entre sí, pero absolutamente complementarias al mismo tiempo. Por un lado, el denominado derecho de guerra o derecho de la Haya, porque la mayor parte de las convenciones, tratados, etcétera, proceden de esa ciudad, de la Haya. Esta rama del derecho internacional humanitario lo que pretende regular, lo que regula, es básicamente la conducción de hostilidades, la manera de hostilizar, la forma en la que un ejército o un grupo de combatientes puede o no puede atacar, debe o no debe defenderse, qué municiones puede utilizar, qué estrategias están permitidas, cómo tratar a los combatientes del ejército contrario. Esto es el derecho de la Haya, el derecho de guerra. La otra rama del derecho internacional humanitario es lo que se denomina derecho de Ginebra, por la misma razón, porque en Ginebra es fundamentalmente donde se han producido la mayor parte de las regulaciones de esta rama, y se llama derecho internacional humanitario propiamente dicho, como digo, o derecho de Ginebra. Esa es la rama del derecho del DIH que interesa básicamente a este seminario, y lo que pretende, como es natural, es proteger a los combatientes y no combatientes, a todos y básicamente determinar los derechos y obligaciones para y con las víctimas de los conflictos. Y por víctima tenemos que entender no solo a la población civil, sino a todos aquellos que, aunque han sido combatientes, han dejado de serlo, bien porque lo han dejado, bien porque han sido hechos prisioneros, los prisioneros de guerra, bien porque están heridos. Incluso, por ejemplo, el tratamiento de cadáveres de los fallecidos está perfectamente regulado en esta rama del derecho. He dicho también que ambas ramas se complementan. Esto es evidente. De la forma en la que se regule
la manera de hostilizar, el derecho de guerra, el derecho de la Haya, va a depender también la población de todos los intervinientes. Si el derecho de guerra prohíbe atacar a un hospital o prohíbe la utilización de las municiones de racimo, que generan unas consecuencias infinitamente mayores que la munición convencional, o prohíbe o regula la forma de utilizar las minas antipersonas, es evidente que eso va a tener unas consecuencias también evidentes en la manera de proteger, en la protección de la población civil, de las mujeres, de los niños, incluso de los combatientes del bando contrario. He dicho también antes que el DIH es un conjunto normativo muy extenso, y lo es. El DIH tiene un origen consuetudinario, como todo el derecho internacional público. El derecho internacional público, al final, los tratados, los textos escritos de hoy en día, no son más que una emanación, una positivación de una serie de costumbres que desde tiempos inveterados venían utilizando los países, que en tiempos se llamaba el derecho de gentes, y los ejércitos en campaña. Todos conocéis, y habéis oído hablar alguna vez, por ejemplo, de la bandera blanca. La bandera blanca es un signo universal admitido desde hace decenas de siglos, mediante el cual aquello se interpretaba por los combatientes en que aquel que enseñaba la bandera blanca estaba diciendo que se rendía y por lo tanto tenía que respetar esa voluntad manifestada de rendirse, mientras que el otro bando combatiente, el otro ejército, tenía que respetarle su vida y aceptar la rendición. Bien, esto es así, y se aceptaba y no estaba escrito en ningún lado, era una costumbre, aceptada por su repetición, por su reiteración, y porque los combatientes, los bandos, venían aceptándola como una norma de obligado cumplimiento. Lo curioso es que hasta 1864, es decir, hace exactamente un siglo y medio, el 22 de agosto, hace poco más de un mes, se cumplió 150 años del primer convenio escrito del derecho internacional, al que antes aludía Jaime, no se había positivizado, no se había establecido en ningún texto escrito que contuviera reglas de derecho internacional humanitario. La historia os la ha contado Jaime. El comerciante, el empresario suizo Henri Dunant, presencia en la batalla de Solferino, queda horrorizado por aquel número impresionante de muertos y de heridos y de ver cómo se desangraban en el campo de batalla sin ningún tipo de auxilio, y concibe la idea de crear algún tipo de asociación, de sociedad universal, precisamente destinada al socorro de los heridos y los combatientes y los muertos en campaña. 5 años después, era un hombre muy influyente, junto con otros amigos, forma el Comité Internacional de la Cruz Roja y presiona al gobierno suizo para que convoque una conferencia internacional. Y en 1864, 22 de agosto, se aprueba el primer texto de derecho internacional, en el ámbito del derecho de Ginebra, que tuvo como nombre destinado al mejoramiento de la suerte de los militares heridos de los ejércitos en campaña. Poco después, 1968, 4 años después, tiene lugar el primer texto escrito del derecho de guerra. Es la Declaración de San Petersburgo, que pretendía regular el uso de determinada munición, prohibiendo una serie de proyectiles que por su peso y características producían una serie de efectos absolutamente espantosos y desproporcionados en las víctimas del bando contrario. Es el primer texto del derecho de la guerra, del derecho de la Haya, Declaración de San Petersburgo de 1868. Tanto uno como otro, como todos los tratados y convenciones que se produjeron hasta prácticamente la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y hasta la Carta de Naciones Unidas de 1945, eran unos convenios importantes, pero signados, firmados, aceptados solo por las principales potencias europeas de la época, que eran en realidad las únicas potencias, más Estados Unidos, que existían. Por lo tanto, bien, es verdad que afectaban solo a un número determinado de países, pero también es verdad que esos países eran, digamos, las potencias de aquel momento, las que estaban presentes en cualquiera de los conflictos que se producían y, por lo tanto, tenían una vigencia importante, si bien tenían también la contrapartida de la visión exclusivamente eurocentrista de la manera de encaminar y la manera de
de concebir la forma y las soluciones de los conflictos. Desde entonces hasta hoy son miles y miles, y no exagero, los tratados, convenciones, protocolos, reglamentos, tanto de una rama como la de otra, que obviamente no podemos detenernos en ello. Sí que, bueno, así tengo las más importantes aquí, en un par de minutos os diré que, por ejemplo, en el derecho de la guerra se ha reglamentado acerca de la guerra terrestre y marítima, se han prohibido los gases asfixiantes, que os recuerdo produjeron millones de víctimas en la Primera Guerra Mundial. De hecho, el Protocolo de Ginebra de prohibición de los gases asfixiantes se produce después de la Primera Guerra Mundial, en 1925. Se han regulado la protección de los bienes culturales, por supuesto se han prohibido la guerra química, la guerra biológica, las armas nucleares se han regulado también, se han prohibido las técnicas de modificación del medio ambiente, las minas terrestres, las trampas explosivas, las armas láser, en fin, montones de cosas, ¿no? Lo más importante en los últimos años ha sido la Convención sobre la prohibición de las municiones de racimo. Las municiones de racimo, poco antes de caer, se dividen en unos 500 fragmentos, con lo cual multiplica por 500, como os podéis imaginar, la eficacia de cualquier tipo de munición, lo cual es absolutamente espantoso, ¿no? Y, en última instancia, importantísimo también, entró en vigor hace unos días el Tratado sobre el Comercio de Armas, que permite, que prohíbe e intenta regular el prácticamente ilimitado comercio de armas convencionales a lo largo de todo el planeta, ¿no? Lo cual va a tener también una influencia, creo que muy importante, en los próximos años en el control de los daños derivados de los conflictos bélicos. Luego está la costumbre internacional. Ya os he dicho, es una fuente del derecho. Los que estáis aquí de derecho sabéis que la costumbre es una fuente del derecho en todos los ordenamientos. Y, bien, la costumbre internacional es muy importante. En el año 95, Naciones Unidas encargó al Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja, además de todas las funciones que ha dicho Jaime, tiene una muy importante también, que es nada más y nada menos que la promoción del derecho internacional humanitario. Y en base a eso, el Comité Internacional en el año 95 recibió de Naciones Unidas el encargo de codificar el conjunto de las costumbres, y después de un muy laborioso trabajo de 10 años, en 2005 publicó un estudio que se llama así, Estudios sobre la vigencia de la costumbre internacional en esta materia, que determinó que existen 161 reglas consuetudinarias derivadas de la costumbre, no están escritas, pero que tienen una vigencia absoluta para todos los Estados. La importancia de esto es que son de aplicación a todos los Estados, tienen naturaleza de ius cogens, es decir, son de naturaleza imperativa tanto para los Estados que han ratificado el resto de los convenios como los que no. Fijaros la importancia que tiene esto. Están también los principios generales del derecho, como en todas las normativas, y luego están también las regulaciones estatales. Los Estados vienen obligados a regular en su ámbito interno cuestiones de derecho internacional humanitario que afectan a sus propias Fuerzas Armadas, a sus propios nacionales cuando intervienen en conflictos bélicos, y que naturalmente quedarán sujetos a esa regulación. En España, básicamente, esa regulación está contemplada en el Código Penal, que tipifica como delitos determinados asuntos en los que pueden incurrir nacionales. Recientemente habéis podido ver en la prensa que un juez de la Audiencia Nacional ha procesado a 3 soldados españoles por supuestos abusos y torturas a prisioneros en Irak, y ello es con base a preceptos que constan y que están vigentes en el Código Penal español. Sí que debo añadir que existe una diferente regulación, cada vez menos importante, por suerte, para los conflictos internacionales y para los conflictos internos. Esto tiene que ver con que, claro, en el año 1949, que es cuando se aprueban los convenios de Ginebra, que es el texto básico en materia de derecho internacional humanitario, en ese momento muchos estados están saliendo del yugo colonial y tenían esos estados que venían de África, de Asia, básicamente de Asia y de África, tenían resquemor
porque en algunos de ellos todavía quedaban grupos rebeldes, tenían algún resquemor acerca de que estos grupos pudieran verse reconocidos por el derecho internacional, si se regulaban sus derechos. No tenían razón, porque realmente los convenios de Ginebra los excluyen, pero en principio fueron todos estos estados los que se opusieron a que estos grupos fueran incluidos en las correspondientes regulaciones. Eso por un lado, y por otro lado hay una razón evidente, y es que en los conflictos internos en los que un bando no es gubernamental, ese bando, aunque quiera, no puede ofrecer determinadas garantías que sí puede ofrecer el bando gubernamental. Por ejemplo, no puede ofrecer un tratamiento, ofrecer el estatuto de prisioneros de guerra, no puede participar acudir al Consejo de Seguridad, no puede ofrecer un juicio justo porque hay un sistema de administración de justicia. Entonces, en definitiva, este tipo de situaciones son las que determinan que haya una regulación de los conflictos internacionales, por un lado, y los internos por otro. Por cierto, mucho más extensa la de los conflictos internacionales, a pesar de que, como antes nos decía Francisco, hoy en día la práctica totalidad de los conflictos, y no todos, los conflictos bélicos intensos, son precisamente de ámbito interno. Por lo tanto, los conflictos más numerosos, los conflictos de hoy en día, son precisamente los que tienen una regulación inferior. En cualquier caso, sí que os tengo que decir que el problema no es de regulación. La regulación, sobre todo, es de la incorporación de la costumbre, como antes os decía, de ese estudio de la Cruz Roja. Yo creo que es suficiente para regular, si no todas, la inmensa mayoría de las situaciones. El problema no es ese, el problema es que es muy difícil aplicar el derecho internacional humanitario, es decir, estamos hablando de un problema de eficacia, mucho más que un problema de regulación. Para los muy interesados, repito, sí que os diré que el convenio básico en materia de regulación de derechos y obligaciones de la población civil es el cuarto convenio de Ginebra de 1949. Tercera cuestión que os dije. Os dije que el derecho internacional humanitario nace con la finalidad última de proteger los derechos humanos. Es aquí donde encontramos un punto de conexión con el derecho internacional de los derechos humanos. Cuidado con la terminología. DIH, Derecho Internacional Humanitario, para los conflictos bélicos. DIDH, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, contemplado pues, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos a los pactos que muchos de vosotros habréis estudiado, de 1966, y una multitud de regulaciones sectoriales para mujeres, niños, trabajadores migrantes, discapacitados, etcétera, etcétera, ámbito que no es el objeto de la ponencia de hoy. Pero puesto que ambos pretenden la protección de los derechos humanos de los participantes y ambos toman su fundamento en la protección de la dignidad de las personas, es claro que ahí se produce un punto de unión importante hasta el punto de que el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho complementario y que viene llamado a llenar cualquier laguna que el derecho internacional humanitario presente en cualquiera de sus ámbitos. La diferencia es que el derecho internacional de los derechos humanos rige en tiempo de paz y el DIH, el derecho internacional humanitario, rige en los conflictos bélicos. El DIH no analiza las cuestiones relativas a la legitimidad de los contendientes, a la mayor o menor razón de las partes, a si la hipotéticamente alegada legítima defensa se sostiene o no se sostiene. Todo eso pertenece a otro ámbito del derecho, que es el derecho internacional público general. El derecho internacional humanitario solo pretende proteger a las personas, aliviar las consecuencias del conflicto, proteger su dignidad. Consecuentemente, no entra a analizar las personas, sino que tiene la obligación y entra en vigor en el momento en que se produce y se inicia el conflicto. Declaración que, por cierto, también pertenece al Comité Internacional de la Cruz Roja. Es el Comité Internacional de la Cruz Roja quien tiene atribuida esa competencia, que no es vinculante para los Estados, pero dado el prestigio y las atribuciones que tiene atribuida en la práctica, sí que tiene un peso muy importante. El Comité Internacional, en función de una serie de parámetros jurídicos y, de hecho, la intensidad del conflicto, el grado de organización de los contendientes, el grado de la intensidad de las víctimas, etcétera, etcétera, determina si un conflicto armado se ha producido, se ha iniciado y si tiene un carácter o tiene otro carácter. Lo que sí voy a dedicar un par de minutos es a leeros los principios generales, porque de ahí podéis tomar una noción muy general de cuáles son los fundamentos y los objetivos del derecho internacional.
El derecho de guerra, el derecho de la Haya, tiene básicamente tres principios, que son el principio de distinción de combatientes y población civil. Los combatientes pueden ser atacados, claro, obviamente, pero la población civil en ningún caso podrá ser atacada. Y este principio de distinción, que por cierto además goza de una presunción a favor de la población civil, en caso de duda se entiende que es población civil, es el principio básico, la piedra angular del derecho de guerra. El principio de limitación de los medios, solamente pueden utilizarse los medios necesarios y no más, en función de los objetivos que se persiguen, y el principio de proporcionalidad, que también pretende evitar daños excesivos o innecesarios, y utilizar una fuerza militar apropiada solo al objetivo que se persigue. En cuanto al derecho de Ginebra, los mismos derechos que citaba Jaime, el principio de humanidad, que recoge la cláusula Martens, que fue un diplomático de finales del XIX que estableció estos principios recogidos a su vez del derecho de gentes, del derecho internacional histórico, el principio de dignidad inherente a cualquier ser humano, el principio de igualdad, sin que puedan, por lo tanto, establecerse discriminaciones por razones de raza, de sexo, de lengua, de religión, de nacionalidad o similares, el principio de inviolabilidad de la persona, de su vida, de su integridad física y moral, el principio de seguridad, que obliga a respetar las garantías judiciales mínimas en caso de detención, el principio de neutralidad, que protege al personal y medios sanitarios y personal de ayuda de asistencia humanitaria, el principio de protección, según el cual el Estado asume la protección de las personas que tenga bajo su poder, lo que antes hablábamos, y el principio de prioridad de los intereses de las víctimas. Y comunes a ambas ramas tendríamos el principio de imperatividad, según el cual todos los principios generales obligan a todas las partes, sin posibilidad de derogación de ninguna clase. El principio de necesidad, que intenta establecer un equilibrio entre las necesidades militares de la guerra y los condicionamientos humanitarios. Y el principio de responsabilidad, según el cual tanto los individuos como los Estados deben responder de las infracciones que se cometan. Bien, de todo este conjunto, la jurisprudencia y la doctrina internacional ha determinado que existe un mínimo de protección inderogable, bajo ninguna circunstancia, que se resumiría en: las partes en conflicto deberán siempre distinguir entre población civil y combatientes, protegiendo a la población civil y sus bienes, de manera que los ataques se dirigirán solo contra objetivos militares. Las partes en conflicto y sus fuerzas armadas no gozan de derecho ilimitado en la elección de los métodos y medios de guerra, quedando prohibidas las armas o métodos de guerra que puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos. Las personas fuera de combate o quienes no participen directamente en las hostilidades tienen derecho a que se les respete la vida y la integridad física y moral, y serán protegidas y tratadas en toda circunstancia con humanidad y sin ninguna distinción de carácter favorable. Está prohibido matar o herir a un adversario que se rinda o que esté fuera de combate. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la parte que los tenga en su poder, protección que alcanza también al personal sanitario y a los establecimientos, medios de transporte, unidades y material sanitario. Los combatientes capturados y las personas civiles bajo la autoridad de la parte adversa tienen derecho a que se les respete la vida, la dignidad, los derechos personales y las convicciones. Serán protegidos contra todo acto de violencia y de represalias y podrán comunicarse con sus familiares y recibir socorros. Y todas las personas se beneficiarán de las garantías judiciales fundamentales y responderán solo por los actos por ella cometidos. Queda radicalmente prohibida la tortura física o mental, los castigos corporales y los tratos crueles o degradantes, así como la esclavitud. Bien, esta sería una visión así esquemática de la normativa que rige los conflictos armados a día de hoy. Pero, ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Cuál es la etiología y las características de los conflictos armados? Bien, primera cuestión. Hay que perderle el miedo a la palabra conflicto. Todos tendemos a pensar que cuando hay un conflicto, bueno, malo, ¿no? Bien, no, pues es casi lo contrario. El conflicto
El conflicto es inherente a la naturaleza humana y a los grupos humanos. Donde hay dos grupos con intereses contrapuestos, se va a producir una confrontación de intereses y, por lo tanto, va a haber un conflicto. Es más, si encontráis un lugar en el que no hay conflictos, sospechad. Eso significa, de manera indefectible, que alguien, uno de los grupos, ha tomado en su poder la totalidad de los medios de control y de poder y tiene completamente sojuzgada a la otra parte en conflicto, lo cual es antidemocrático y, desde luego, con toda seguridad se estarán produciendo violaciones de los derechos de la parte oprimida, de la parte sojuzgada. La cuestión es cuando ese conflicto se convierte en un conflicto armado. A esto ya sí hay que tenerle miedo, porque aquí ya lo que ocurre es que la sociedad en su conjunto ha fracasado en la gestión de ese conflicto y aquella situación de conflicto ha devenido en un conflicto armado. Históricamente, bueno, basta repasar cualquier manual de historia y veréis que el conflicto es eterno desde el principio de los siglos y la violencia ha sido terrible siempre y las consecuencias han sido terroríficas. La cuestión es que hasta la Primera Guerra Mundial la mayoría de los estados tenían sus propios ejércitos uniformados y la mayoría de las guerras se producían entre esos enfrentamientos entre esos ejércitos y, por lo tanto, la mayoría de las víctimas tenían carácter militar, eran combatientes. En la Primera Guerra Mundial se incrementó de manera inmensa el número de conflictos, de víctimas civiles, básicamente como consecuencia del empleo de gases asfixiantes y de los bombardeos de las ciudades. Se calcula que ya el 50% de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial pertenecieron a la población civil. Esta cifra se incrementa hasta el 75%, cálculos de personas que han manejado datos al respecto, en la guerra de Vietnam, básicamente como consecuencia de los bombardeos norteamericanos y el empleo de napalm contra las poblaciones civiles de las selvas de Vietnam que protegían y albergaban a los combatientes del Vietcong, que a su vez también, por cierto, vulneraban normas básicas del derecho internacional al mezclarse con la población civil, cosa también prohibida a los combatientes. Pero es tras la caída de la Unión Soviética y de la caída del muro de Berlín, en 1989, 90, 91, cuando se desmorona aquel mundo bipolar de áreas de influencia de las dos grandes superpotencias y, digamos, desaparecen los grandes factores de movilización, la lucha de clases que habían fundamentado aquel mundo bipolar. Y aquello, paradójicamente, da lugar al surgimiento de cientos, miles de conflictos pequeños, de baja intensidad, algunos, otros de gran intensidad, que cuentan ya con otro tipo de factores determinantes. Básicamente, factores ligados a los conflictos étnicos, lucha por los recursos, problemas de odio religioso, factores nacionales, y todo ello básicamente en contextos de países en los que campa una enorme pobreza y desigualdad. La pobreza y la desigualdad es verdad que es una causa importante, si no la más importante, de los conflictos armados, pero también es verdad que puede concebirse de otra manera, que es el caldo de cultivo en el que tienen lugar todas aquellas otras circunstancias que dan lugar a los conflictos armados. Hoy en día, en los conflictos actuales, se calcula que es la población civil la que sufre al 90% las consecuencias de los conflictos. Y ahí incluimos, obviamente, no ya solo los muertos y los heridos, sino los desplazados, los refugiados, las personas que sufren hambrunas, porque el arma de guerra se utiliza hoy, el hambre se utiliza hoy como arma de guerra, expresamente destinada a ello, a hacer huir a la población civil, etcétera, etcétera. Teorías sobre los conflictos hay muchas. Hay teorías que intentan explicar los conflictos desde una óptica, la óptica del agravio, digamos, en los contextos de esa pobreza de la que antes hablábamos, concepciones más conservadoras, casi que se remiten a la codicia de la especie humana como fundamento de todos estos conflictos, pero eso sí, insisto, cualquiera de las teorías explicativas coinciden en que la inmensa mayoría de estos conflictos tienen lugar en estos marcos de contextos de pobreza, desigualdad, en los que
una parte de la población instrumentaliza todos aquellos factores que antes se decía, incluida la pugna ideológico-política y el odio racial, para producir conflictos en los que al final siempre podemos encontrar intereses vinculados a intereses económicos. Bien, los conflictos de hoy en día, hoy en parte se han puesto de manifiesto encima de la mesa la caracterización de muchos conflictos como guerras asimétricas, en los que es muy difícil distinguir a los grupos armados de la población civil, la duración de los conflictos, lo cual es tremendo porque esto opera contra la visibilidad de los conflictos, que antes se decía también. Es verdad que al principio todo el mundo pone el grito en el cielo, pero como a los 15 días surge otro conflicto de la misma o mayor importancia, y aquel conflicto permanece, todo el mundo tiende a olvidarse de aquel conflicto. Hace 2 meses era trending topic en las redes sociales el secuestro de las niñas en Nigeria de Boko Haram, y ahora ya nadie habla de ellas, y las niñas siguen secuestradas, excepto unas cuantas que no han aparecido. Porque ahora ya ha surgido otra cuestión que tiene que ver con otro tema, ¿no? Entonces, realmente la duración de los conflictos y la superposición de unos y otros hace muy difícil que el derecho internacional humanitario pueda exigirse la eficacia del derecho internacional humanitario. Por supuesto, la posesión de armas de destrucción masiva, ya no por los estados, sino también por grupos armados y grupos terroristas, la presencia de nuevas tecnologías y muchas otras. Lo que sí me gustaría poner de manifiesto un minuto es que, curiosamente, nos pasamos la vida dándole la vuelta a todo esto. Esto obviamente hay que regularlo, esto obviamente tiene su importancia, pero casi nunca oído citar que los auténticos riesgos que hoy padece la humanidad, los que nos amenazan a todos y cada uno de nosotros, y estoy hablando de la pobreza, del cambio climático, del problema del agua, del paro y del desempleo, de la explosión demográfica, de los flujos migratorios, ninguno de estos problemas va a tener solución por instrumentos militares. Ninguno. Todo esto se podrá resolver de otra manera, entre la diplomacia, la inversión, el acuerdo, el consenso, el cambio de modelo productivo, pero desde luego parece evidente que ninguno de estos problemas va a tener solución mediante el envío de fuerzas militares, por mucho que se regule cómo y de qué manera estos ejércitos puedan actuar o dejar de actuar. Ya si metemos otros factores del tipo de la presencia y la evolución de los movimientos de resistencia y guerrilleros, la presencia de mercenarios, la privatización de la guerra mediante la presencia de fuerzas paramilitares y empresas privadas de la guerra, la presencia del narcotráfico y del crimen organizado, el terrorismo internacional, bien, pues todo esto entenderéis que hace que la regulación de esto del derecho internacional humanitario sea francamente complejo, y ya no solo la regulación, sino, como decía antes, básicamente la pretensión de eficacia de toda esta normativa. Quería hablaros de las vulnerabilidades más recurrentes, las que se han detectado como los principales problemas que esas violaciones frecuentes de los derechos humanos vienen en la práctica produciéndose a diario. También me remito aquí al Comité Internacional de Cruz Roja, que las ha detectado. Me estoy remitiendo ahora a un informe de 2011 reciente del Congreso del Comité de Ginebra, que destaca como vulnerabilidades más frecuentes la población civil, básicamente mediante la producción de asesinatos, torturas, tratos degradantes, detenciones arbitrarias, deportaciones, y derivado de todo lo anterior, pues la ruptura de la unidad familiar, el hambre, la enfermedad, millones de refugiados y la destrucción también de la economía formal e informal de la zona, la destrucción de las redes comerciales, en fin, la producción de generaciones enteras de personas que solo conocen la violencia con la consecuente pérdida del valor de la vida y la concepción de la vida de otra forma. En fin, dentro de esta población civil son precisamente las mujeres y los niños los más afectados. ¿Por qué? Pues precisamente porque son el personal más vulnerable. Las mujeres, por su condición de madres,
que sufren, no, que tienen embarazos, partos, maternidades, que dependen económicamente en la mayoría de las ocasiones de estos países del salario del esposo, con lo cual cuando el esposo desaparece porque va a combatir o porque es asesinado, o sencillamente porque es desplazado, capturado o detenido, se queda sin medios de sustento. Y los niños porque son, precisamente por su edad y su falta de madurez, las personas más vulnerables, y son frecuentemente, igual por cierto las mujeres, sometidos a trata, a explotación laboral, a explotación sexual, incluso a recluta obligatoria, hasta el punto de que a día de hoy se calcula que existen 300.000 niños menores de 18 años combatiendo en diferentes conflictos a lo largo y ancho de todo el mundo. Segunda vulnerabilidad, las personas privadas de libertad. Las personas capturadas son especialmente vulnerables. Son personas que pertenecían al enemigo, que ahora están en unipoder, y que están en unipoder sin ningún tipo, en principio, de defensa efectiva real, más que las prescripciones del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, a pesar de que establece multitud de normas en cuanto a la necesidad de un trato justo, juicio justo, prohibición de ser condenados sin un juicio, prohibición de imposición de castigos colectivos, prohibición de imposición por hechos que no has cometido tú personalmente, por hechos que no estaban regulados, principio de legalidad penal, antes de que no estaban tipificados antes de que se produjeran. A pesar de eso el comité ha detectado infinitas violaciones de los derechos humanos en personas detenidas o internadas e incluso prisioneros de guerra. Los desplazados y refugiados que han tenido que abandonar sus tierras, sus propiedades, que en número de 50 y tantos millones, como antes se decía, vagan en campamentos en los que, bien sujetos a la y dependientes de la acción humanitaria internacional, pues carecen de cualquier medio de subsistencia, y que son también especialmente vulnerables y que se encuentran con dificultades de regreso a su país, a su zona, e incluso cuando regresan se encuentran con que carecen de títulos de propiedad de las tierras, ¿no? De las tierras que eran suyas, pues resulta que han sido expropiadas, no se sabe qué, pero ellas suyas no son, y que su negocio no existe y sus redes comerciales han desaparecido, ¿no? Y que su sistema de comercio y de economía tampoco existe, ¿no? Y el medio ambiente, en el que no me puedo detener, pero esta es otra de las prioridades que el Comité de la Cruz Internacional de la Cruz Roja detecta como especialmente vulnerable a día de hoy, en cuanto que el medio ambiente, aparte de que es evidente que sufre enormes ataques y conflictos bélicos, últimamente se detecta también que se utiliza su destrucción precisamente también como arma de guerra. La preocupación por esto empezó tras la guerra de Vietnam, pero es después de las guerras del Golfo cuando se detecta la preocupación del medio ambiente como consecuencia de la quema por parte de Saddam Hussein de centenares de pozos petrolíferos, que no sé si vosotros sois muy jóvenes, pero no sé si acordaréis de aquellas imágenes fabuosas de Irak entero y regiones enteras del planeta sufriendo las consecuencias de aquellos incendios. Bueno, Eliseo me dijo hasta las 2. Si me dejas 10 minutos, Eliseo, te doy un repaso a la última parte de lo que quería hablar, que es muy importante, que es el sistema de eficacia. Brevísimo. También ha salido a lo largo de la mañana, pero quiero que os quedéis con esta idea de que la asistencia humanitaria y el derecho internacional humanitario hoy se concibe solo bajo lo que se denomina el enfoque de derechos. Es decir, se habla hoy de un nuevo orden jurídico internacional, ya no solo el orden jurídico internacional que determina la Carta de San Francisco, la Carta de Naciones Unidas, fundamentado en la soberanía de los Estados, que no los Estados ni nada, sino que se habla ya del concepto de nuevo orden humanitario internacional, que hace girar sobre la persona todo aquello que tenga que ver con el orden jurídico internacional. Y descansa en una nueva interpretación de la Carta de Naciones Unidas, según la cual el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y la protección de la persona en cualquier circunstancia guardan una relación estrecha con el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, que es justamente el objetivo fundamental para el que nació Naciones Unidas.
Por eso un concepto del que quizá hayáis oído hablar, que se llamaba el concepto del derecho de intervención humanitaria, que autorizaba a la comunidad internacional y a los estados a intervenir en aquellos lugares en los que se producían violaciones graves de los derechos humanos si el estado en el que ocurrían no quería o no podía atajarlos o intervenir. Aquel concepto de intervención, que era un derecho que te daba el derecho internacional para intervenir, ha evolucionado a otro concepto más moderno que se llama la responsabilidad de proteger, que ya no hablamos, por lo tanto ya no hablamos de un derecho a intervenir, sino de una obligación de intervenir, que el derecho internacional impone a la comunidad internacional cuando se detecte que en esos lugares se están produciendo esas violaciones graves de los derechos humanos y el Estado en el que ocurren no puede, no quiere intervenir. En Libia se estrenó este concepto, aparte de las consideraciones de tipo político, que esto naturalmente serán siempre discutibles, de si se hizo mejor o se hizo peor y por qué se hizo o se dejó de hacer, pero en cierta verdad es que Naciones Unidas apeló a este concepto para autorizar la intervención de la comunidad internacional en Libia cuando se detectó los horrores que estaban produciéndose allí, cuando los finales, los últimos días del régimen del coronel Gaddafi. Y esa responsabilidad de proteger alcanza a la responsabilidad de prevenir, por tantísimo, y esa palabra que ha salido en todas las ponencias y que yo ahora repito, es la base de todas las actuaciones el día de hoy, la responsabilidad de reaccionar cuando se produce y la responsabilidad de reconstruir cuando el conflicto ha acabado. Convencionalmente se habla de un sistema de eficacia, DIH, que tiene que ver con tres momentos antes del conflicto, básicamente con esa prevención de la que hablamos y que pasa por las negociaciones entre los acuerdos, las consultas, los buenos oficios, la mediación, la intervención de los organismos regionales, la intervención durante el conflicto, básicamente mediante la acción humanitaria del Comité Internacional de Cruz Roja, de otras organizaciones internacionales y de una cuestión básica que mencionó antes Francisco, que es el tema de las OMP, las organizaciones, las misiones de mantenimiento de la paz. Naciones Unidas, en su obligación de mantenimiento de la paz, ha hecho uso en diversas ocasiones y ha creado operaciones de mantenimiento de la paz. Aquello empezó como una fuerza puramente de interposición entre los bandos en conflicto, era en la primera época, cuando se llamaban operaciones de mantenimiento de la paz. Después evolucionaron y se introdujeron conceptos ya de intervención en materia de defensa de los derechos humanos y reconstrucción, que se llamaban de consolidación de la paz, y en la actualidad ya estamos en una tercera etapa que se llaman operaciones de imposición de la paz. Es decir, esto incluso autoriza a las fuerzas militares bajo los cascos azules, para entendernos, les autoriza incluso el uso de la fuerza cuando el mandato consiste justamente en la imposición de la paz. La paz tiene que ser sí o sí, tiene que ser impuesta, y la misión que tienen las naciones, las misiones de las Naciones Unidas es justamente esa. Es una manera de obligar al respeto a los derechos humanos cuando no queda ya otro remedio, ¿no? Y se puede hacer incluso sin consentimiento de los estados. No os voy a hablar, pero sí tenéis que tener en cuenta, porque no da tiempo, que tenéis que tener en cuenta que post-conflicto, después del conflicto, tienen una eficacia fundamental en varias naciones. Primero, la justicia transicional. La justicia transicional pretende, por un lado, el enjuiciamiento de los responsables, por otro lado, la reparación a las víctimas y, por otro lado, la creación de un nuevo sistema de justicia que contemple la nueva realidad de ese Estado y, naturalmente, rija los destinos en todos los sentidos de los que va a venir en el futuro. La creación de ese sistema de justicia tendrá que venir acompañada, lógicamente, también del diseño de un nuevo sistema de administración pública, porque claro, no vale nada que haya unos tribunales magníficos si luego no hay policía, ¿no? O si el Estado carece de los elementos de educación, de sanidad, de las funciones básicas para que un Estado pueda proveer a la ciudadanía, a los ciudadanos, de todas las funciones básicas que un Estado tiene que proveer. En ese ámbito del enjuiciamiento de los culpables, la idea fundamental es la reconciliación. Es
Es decir, lo que pasa es que aquí hay una ecuación muy difícil entre la necesidad de enjuiciar a los culpables para evitar la impunidad y al mismo tiempo compatibilizar esto con los procesos de reconciliación, porque a veces el enjuiciamiento de los culpables opera en contra de los procesos de reconciliación. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado y como ejemplo os recomiendo que veáis una película absolutamente maravillosa que se llama Tierra de Sangre, de un autor sudafricano que nos cuenta un caso real a propósito de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, una comisión muy famosa, en la que hay en esa película podéis ver todas las dificultades que surgen cuando, a pesar de que los culpables admiten el someterse a un proceso en el que justamente su absolución o su imposición de una pena muy leve va a depender del arrepentimiento y de contar toda la verdad, pues resulta que esto tiene una serie de aristas muy difíciles de compatibilizar. Están los procesos de reintegración de combatientes, está la reintegración de víctimas, etc. Pero en fin, acabo con el deseo, por favor, 2 minutos. Tenéis aquí, si alguien quisiera profundizar en esto, tendría que contemplar 2 aspectos y ver 2 aspectos también. La justicia, la jurisdicción universal y la Corte Penal Internacional. Con lo cual no me meto porque además creo que se sabe un poco del tema de la conclusiones. Primero, la proliferación de los conflictos hoy en día es absolutamente intolerable y el problema es buscarlo en la debilidad del sistema internacional de seguridad del que es depositario la ONU. El sistema se creó para garantizar la paz y la seguridad internacionales, concebidas solo como integridad territorial de los Estados, pero este sistema no está concebido ni dotado para la prevención de los conflictos que se producen hoy en día y mucho menos para los conflictos internos. Segundo, es absolutamente imprescindible implementar la acción preventiva como forma más segura de evitar los conflictos. Me refiero a la acción política global destinada a acabar con las causas de los conflictos, las causas profundas de los conflictos que tienen que ver con las injusticias sociales y la desigualdad, promover el desarrollo, la educación, la democratización, el fortalecimiento institucional. Es decir, todo ello sobre la base de que la permanencia de estas situaciones injustas son justamente el caldo de cultivo en el que se producen la práctica totalidad de todos los conflictos. En tercer lugar, la inaplicación del derecho internacional. He citado varias veces la existencia de un derecho que carece de mecanismos auténticos de eficacia, lo cual pues, nos hace pensar que esa falta de respeto a las normas aplicables por parte de los Estados necesitaría al menos una evolución de la justicia penal internacional para que sea más fácil enjuiciar a los culpables. Y por último, es imprescindible la construcción de procesos de paz y de reconciliación tras los conflictos. Debe contemplar este proceso las reparaciones, ya que estas son absolutamente esenciales para que las víctimas se sientan impelidas a construir sociedades democráticas que respeten los derechos humanos. En resumen, existe una gran brecha entre el proceso de codificación y de positivación del derecho internacional humanitario y su práctica, pero yo creo que la labor de los que estéis interesados y estamos interesados en este ámbito del derecho de protección de los derechos humanos, solo podemos estudiarlo, difundirlo y incidir en la prevención de los conflictos. Pues evitando los conflictos llegaremos verdaderamente al auténtico fin del derecho internacional humanitario, que sería su innecesariedad, es decir, que el derecho internacional no fuera necesario, porque como antes dije, ninguno de los grandes riesgos vienen resueltos por el derecho internacional humanitario. En el preámbulo de la Constitución de la UNESCO se dice expresamente: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. La frase es bonita, pero estudiando un día me encontré con una cita de una persona y me di cuenta que al final no era más que un plagio. La persona es un jefe Sioux de la India Sioux, un indígena norteamericano, Dakota Sioux es su nombre,
expresó en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. La verdadera paz entre las naciones solo será posible cuando haya verdadera paz en las almas de las personas. Muchas gracias.